Muchas personas creen que hacer postres tradicionales requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero esa no es la realidad. Con esta receta te voy a enseñar a hacer la mejor capirotada de leche que hayas probado desde la comodidad de tu casa. Y lo mejor de todo es que es súper sencilla y no necesitas hornear. Culinarios, bienvenidos una vez más a nuestra cocina. Empecemos con los ingredientes, ya que son súper sencillos, básicos y lo mejor de todo es que los puedes encontrar en cualquier tienda. El ingrediente principal para esta receta es la leche, así que asegúrate de tener bastante. Y para esta receta vas a ocupar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de leche entera. Necesitarás 75 gramos de nuez, 75 gramos de coco rallado. Vas a ocupar 75 gramos de cacahuate. Este es cacahuate totalmente natural. Vas a ocupar también 75 gramos de uva pasa. Ocuparás 75 gramos de arándanos, 2 cucharadas de vainilla, una pieza de piloncillo, vas a ocupar una rajita de canela y también necesitarás mantequilla. Con estos simples ingredientes y mezclándolos todos verás qué delicioso nos va a quedar este postre. Primero empezamos poniendo 2 tazas de agua. Vamos a agregar la pieza de piloncillo. Para esto ya debe de estar cortadita, es muy importante para que de esa manera se pueda deshacer mucho más fácil y más rápido. Agregamos también la rajita de canela y le vamos a agregar las 2 cucharaditas de vainilla. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí unos minutitos hasta que ya se haya disuelto por completo el piloncillo. Vean, estas son las piezas de pan que yo voy a necesitar para preparar la capirotada. Yo ya lo conseguí así tostadito. Vean ustedes cómo vienen. Si ustedes pueden conseguir estas bolsitas, vean, les enseño cómo es que vienen. Vienen más o menos bastante. Bueno, dependiendo ustedes donde la puedan encontrar, conseguir. Así es como se los van a vender ya tostaditos. Para aquellas personitas que no tienen horno o que no tienen ninguna idea de cómo hacerlo y lo quieren hacer mucho más fácil y práctico. Sobre todo para aquellas personitas que son principiantes, sobre todo les va a servir muchísimo. Pero bueno, continuemos con la receta. Vean ustedes, el piloncillo ya está totalmente disuelto. Ahora lo siguiente que haremos es agregar la leche entera, la leche evaporada y la lata de leche condensada. Vean ustedes qué delicioso se mira esta mezcla. Y tiene un sabor y aroma espectacular, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Es muy recomendable estarlo meneando constantemente para evitar a que se les vaya a quemar la leche, ¿ok? O que se les vaya a pegar. Así que yo les recomiendo muchísimo no omitir esta parte porque sí es muy importante. Y lo vamos a dejar así hasta que esté a punto de hervir. Entonces ya lo vas a retirar de fuego, ¿ok? Vean, les muestro, por aquí ya tenemos preparado el molde engrasadito con bastante mantequilla. Esto es muy importante, no se les vaya a pasar ponerle la mantequilla en la parte de abajo, ¿ok? Y aquí ya tenemos lo que es la mezcla de las leches. Y esto es súper fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner el pan para poder hacer mucho más práctico y más rápido. Vean. Aquí lo importante es que el pan tiene que estar bien remojadito, vean ustedes. Una vez que el pan ya está bien remojadito, lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a acomodar aquí en las charolas. Pero hay que irle buscando el modo para que queden bien. Miren, aquí va. Una vez que ya tenemos bien bañadito el pan, vamos a agregarle las capas de los ingredientes que le vamos a poner. En esta ocasión estoy agregando una capa de coco, ¿ok? Vamos a agregar un poco de arándanos. Agregamos pasas. Vamos a agregar cacahuates también. Una capa de cacahuates. Tomamos nuez. Y la nuez lo que vamos a hacer es empezarla a desbaratar así con las propias manos. Miren ustedes qué facilito se empieza a trocear, ¿ok?
Otro de los ingredientes clave para este delicioso postre es el queso. Yo le voy a agregar bastante queso cotija. Ustedes le pueden agregar queso manchego, queso panela, queso fresco, queso que más les guste. Y una vez que ya tenemos una capa hechecita, lo que vamos a hacer es que vamos a bañarlo con un poquito de la mezcla de las leches, nada más para darle un poquito de sabor y más humedad. Ok, una vez que ya tenemos listo una capa, lo que vamos a hacer es que sucesivamente vamos a ir llenando capa por capa este refractario que tenemos por aquí. Y ya que esté listo, ahorita les vamos a mostrar qué tal es que nos quedó. En lo que seguimos preparando las capas de esta deliciosa capirotada, te invito a que te suscribas a nuestro canal si es que eres nuevo por aquí y no te has suscrito. Y activa la campanita, es súper importante para que no te pierdas ninguna de las recetas que les estaremos compartiendo con muchísimo cariño para todos ustedes. Son recetitas para principiantes, recetas muy sencillas con un estilo caserito súper fácil y sobre todo quedan espectaculares. Así que no te las pierdas, suscríbete, activa la campanita para que nos puedas estar acompañando. Estas partecitas que son así de la parte del bolillo también las puedes utilizar, no las vayas a tirar, yo te las recomiendo que las guardes, mira, te sirven para poderlas poner de esa manera. Y así no desperdicias ninguna de las partes del pan. En lo que terminamos de preparar esta delicia, vamos a mandarle un saludito para @marigi4542. Mari, muchísimas gracias, preciosa, por escribirnos. Y para @cupido123. Normita, gracias, preciosa, por siempre acompañarnos. Un besote y un abrazo para ustedes. Ha quedado lista todas las capas, vean ustedes qué deliciosa se mira, queda espectacular, ¿verdad que sí? La vamos a dejar reposando aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a dejarla que repose un poquito, que se enfríe un poco más a temperatura ambiente para poderla disgustar mucho más deliciosa. Te recomiendo muchísimo que este postre lo pongas en refrigeración, ya que frío sabe mucho más delicioso. Vamos a ver qué tal nos quedó. Y bien sencillito, miren qué delicioso se parte. ¿Te diste cuenta que al combinar todos los ingredientes podemos ver cómo con facilidad se convierte en un postre tan delicioso? La verdad que se mira riquísimo. Una vez que hayas probado esta deliciosa capirotada de leche, podrás impresionar a tus amigos y familiares con este delicioso postre que es súper facilito de hacer y sobre todo desde casa. Si disfrutaste de esta receta, no olvides regalarnos un like, déjanos saber en los comentarios cómo te salió tu capirotada de leche y asegúrate de revisar nuestros otros videos aquí abajito para que no te pierdas más recetitas como esta. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, bye.